Hola chicos, Eh, de nuevo les deseo que hayan tenido unas buenas vacaciones y espero que todo esté funcionando bien en sus familias por lo de este tema pues, del coronavirus. El tema que les voy a explicar es el tema de ecosistemas. Bueno, entonces, ¿qué es la ecología? La ecología es una ciencia, es el estudio científico de la relación de qué, de los organismos con su medio ambiente. Y lo que busca la ecología es tratar de entender la casa. ¿Cuál es la casa? La tierra. ¿Y qué es el medio ambiente? El medio ambiente entonces es el conjunto entonces de los componentes físicos, químicos, biológicos, externos con los que van a interactuar entonces los seres vivos. El ecosistema está conformado por dos temas o por dos situaciones. Va a estar conformado por los organismos vivos que se conocen como biocenosis y por el medio físico que es conocido como biotopo. La población está compuesta es por grupos de individuos de la misma especie. Cuando ya hablamos de diferentes especies, entonces estaríamos hablando de comunidad. Miren la diferencia, en población estamos hablando solo de individuos de la misma especie, mientras que en comunidad estamos hablando de individuos de diferentes especies. Acá entonces en el video nos muestran toda la parte del ecosistema. Entonces, como pueden observar, están ahí las plantas, están los animales, están los diferentes pues, componentes, el suelo, el agua. Y en la parte de abajo de la imagen, entonces nos están mostrando también los otros componentes, el tema de lo de la precipitación, la energía, la temperatura, las rocas, o sea, todo lo que se encuentra en el suelo, más el tema del viento. Que entonces eso es lo que se conoce como biotopo. Y biocenosis, entonces todos los animales. Y el ecosistema entonces sería la relación de ambos términos, de biotopo y de biocenosis. Aquí de nuevo entonces continúo explicando. Puede ser individuos entonces plantas o animales, poblaciones, entonces una misma población de plantas, una misma población de animales, que en este caso sería conejos, comunidad que ya estarían conformada entonces por las diferentes especies. Las condiciones físicas entonces influyen en los procesos fisiológicos básicos. Son cruciales que para la supervivencia y el crecimiento. Entonces, entre esas está la temperatura, que es el medio aéreo. Las diferencias pueden ser muy extremas y son más extremas sobre todo a nivel externo, o sea, en la parte acuática esas diferencias no son tan marcadas. La temperatura va a variar de acuerdo a la latitud y de acuerdo a la altura. Y los organismos se van a distribuir según la temperatura, ¿cierto? Según las adaptaciones que tengan a la temperatura. La luz es fundamental entonces para realizar miles de procesos, entre esos el tema de la fotosíntesis, que se realiza pues, cuando hay presencia de luz. Necesita esa energía lumínica para disparar todas las reacciones de fotosíntesis.
Y la duración diaria de la iluminación solar va a tener relación de acuerdo con la latitud. Muchos de los animales sincronizan su ritmo biológico interno de acuerdo a la presencia de luz. Recuerden que hay unos que se adaptan o son más activos en las noches, como decir los murciélagos o los búhos, mientras que hay otros que son más activos en el día o al iniciar la luz, como por ejemplo los pájaros. Algunos procesos van a estar relacionados con el tema de la presencia de la luz, como qué, como la floración, o sea, la aparición de las flores, la caída de las hojas, la reproducción de los animales también está mediada o va a estar intervenida por ese proceso de luz, las mudas, o sea, esa pérdida del pelaje, las migraciones. Recuerden que en algunas poblaciones entonces buscan, por ejemplo, en el caso de los pájaros, buscan zonas donde haya temperaturas más altas, entonces por eso migran. Algunos pájaros, entonces, cuando comienza la parte del invierno, en esas zonas de Canadá o Estados Unidos, migran a estas zonas tropicales. Los hábitos nocturnos y diurnos que ya les explicaba, pues que en algunos animales son más nocturnos y otros son más diurnos. La humedad. Recuerden entonces que estamos constituidos prácticamente por agua, y esa agua la necesitamos para miles de funciones vitales que se dan en el organismo. El grado de la humedad influye en el proceso de transpiración, que recuerden que la transpiración es entonces toda esa salida de agüita por todas esas partes de los poros. Y se hablaría que a menor humedad relativa hay menor contenido de humedad en la atmósfera y mayor fuerza motriz para la transpiración. El suelo. El suelo entonces es una estructura que es compleja, que se va formando por la acción conjunta, entonces, tanto de los organismos que se encuentran ahí en el suelo, como los procesos pues que sufren algunas rocas, procesos de mineralización. Entonces el suelo va a estar mediado también por algunas condiciones, como el tema de la humedad, tiene algunos factores como lo de la textura, la estructura, la salinidad, el pH, que tienen gran importancia entonces en las comunidades, sobre todo sobre las comunidades vegetales. Recuerden que entonces no solamente en el tema de la fotosíntesis va a ser importante el tema de la energía lumínica, sino que también la planta por medio de sus raíces absorbe agua y absorbe algunos minerales, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, y todos esos minerales van a impulsar todo ese proceso de la fotosíntesis. La salinidad, que es un factor muy determinante, que entonces en el agua dulce la salinidad es de 0,5 gramos por litro, mientras que en el agua marina es de 35 gramos por litro. Entonces, miren que el tema de la salinidad es mayor en el agua marina que en el agua dulce. Los organismos están adaptados entonces a vivir en un rango extremo, en un rango muy estrecho de salinidad.
O sea que cuando la salinidad es muy alta, no permite que muchos de los individuos se desarrollen en esos ecosistemas. Hay algunas bacterias que viven en condiciones extremas, no solo de salinidad, sino de temperatura, pero son bacterias muy especializadas. Esta imagen entonces está mostrando el tipo de organización que tiene la Tierra. Entonces, empezaríamos desde el nivel macro o mayor, que sería la biosfera, y es la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla toda la vida. Luego se continúa con los biomas, que son conjuntos de ecosistemas que tienen unas características especiales en cuanto a la temperatura, a la precipitación, a las condiciones del suelo, a la presencia de los animales y plantas. Ecosistema, entonces sería el nivel siguiente, que entonces ya les hablaba ahorita de que el ecosistema está constituido por los organismos vivos y por los organismos, pues, o por la parte, pues, no viva, o sea, por los factores abióticos, que entonces era el agua, el suelo, que fue los anteriores de los que les hablé. Luego seguiría el nivel de comunidad, donde estamos hablando de esas relaciones que se dan entre diferentes especies. En el nivel de población solamente estamos hablando de individuos de una misma especie. Y el nivel de grupo son asociaciones pequeñas de individuos de la misma especie. Y por último sería el nivel de organismo, un solo individuo, como es el caso, por ejemplo, de un conejo. Acá entonces aparecen los diferentes niveles de organización. En la parte de abajo que está lo de la biosfera, o sea, que incluye todo el planeta Tierra. Y luego aparecen organismos, un solo individuo, poblaciones, individuos de la misma especie, comunidades, individuos de diferentes especies y ecosistemas, la relación entonces de esos individuos de las diferentes especies con su entorno, con esos factores abióticos. Dentro de la parte de ecosistema es muy importante lo de las leyes de la termodinámica. La primera ley, entonces, me va a estar hablando de que la energía no se crea ni se destruye, solo que hay un cambio o una transferencia de un objeto a otro. Es decir, como muestra la imagen, yo tengo un helado, ¿cierto? Yo lo consumo. Entonces, esa energía química que aparece en ese helado, toda esa glucosa, va a ser o me va a servir para desarrollar esa energía cinética. O sea, va a cambiar de energía química a energía cinética. En el caso de lo de la fotosíntesis, entonces esa energía lumínica que toman las plantas le van a servir a las plantas para que desarrolle la energía química. La segunda ley, entonces, habla desde que esa transferencia de energía, cuando se da esa transferencia de energía, siempre hay una parte que se disipa en forma de calor. En los sistemas cerrados, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienden a la entropía. ¿Qué es la entropía? Es el mayor grado de desorden o de aleatoriedad, ¿cierto? ¿Qué pasa con los sistemas cerrados? Que llega un momento en que la energía que hay ahí se agota, entonces los individuos que hay ahí no tienen más energía para continuar sus procesos. Mientras que en los sistemas abiertos, como en el caso de los sistemas vivos, hay un constante ingreso de energía. En ese caso, en la energía lumínica que es tomada por las plantas, hacen toda esa transformación
para producir la glucosa y el oxígeno, y después hacen el proceso contrario, que es el tema de la respiración. Esta ley de la segunda ley de la termodinámica se va a observar o se va a ver reflejada en la transferencia de energía de un ecosistema, donde la ley del 10% me habla de que cada que esa energía pasa de un nivel a otro, hay una pérdida del 10%. Ahorita entonces, cuando les esté explicando lo de las pirámides, van a entender mejor cómo es lo de la pérdida del 10%. Y ese 10%, ¿por qué? Porque utilizan esa energía para las funciones vitales. Y esa parte de esa energía, entonces, como les decía, se disipa en calor. Acá entonces, en la imagen, aparece explicada ambas leyes. O sea, la planta toma la energía solar, la energía lumínica, y junto con el CO2 que absorben las plantas, más el agua, más los nutrientes, realiza el proceso de la fotosíntesis. De ese proceso, entonces, ¿qué resulta? La glucosa y el oxígeno, que luego esa glucosa y el oxígeno le va a servir a la planta para realizar sus otras funciones, la función de respiración y la función de crecimiento de las plantas, o sea, para que se desarrollen los tejidos que tienen las plantas, o sea, para desarrollar más hojas, para desarrollar los frutos, las flores, ¿cierto? Y esa sería la primera ley, entonces reflejada en el tema de la energía lumínica que utiliza para la obtención entonces de glucosa y oxígeno. Luego de la glucosa y el oxígeno hace la reacción contraria, que es la respiración, y obtiene el dióxido de carbono y el agua. En ese proceso, entonces, hay una pérdida de calor que entonces está relacionada con la segunda ley de la termodinámica. Acá en este esquema, entonces, también en una forma resumida están explicando lo mismo de la imagen anterior. Claro que acá ya están teniendo en cuenta que cada entonces que se da esa transferencia de energía de un organismo a otro, hay una pérdida de calor, es decir, como observan ahí el sol, entonces del sol se obtiene la energía lumínica, la planta utiliza eso, realiza sus funciones y hay salida de calor. Luego los animales consumen, que los animales que son herbívoros consumen esa planta, y en ese proceso hay una pérdida de calor. Luego, estos herbívoros son consumidos por los carnívoros y en ese proceso hay una salida de calor. Y luego, cuando ya muchos de estos organismos desaparecen o mueren, plantas, herbívoros, carnívoros, los descomponedores utilizan esas materias y de ellos las descomponen y se obtienen entonces los minerales, y esos minerales luego la planta los va a absorber y los va a utilizar otra vez en su proceso de la fotosíntesis. Bueno, entonces acá ya está explicado lo de la regla del 10%. Estamos entonces hablando de la pirámide trófica. El primer entonces nivel está ocupado por los productores primarios o autótrofos, que son las plantas, o sea, son los únicos que elaboran su propio alimento a partir de la energía lumínica. Entonces, luego de que esas plantas son consumidas por los herbívoros,
o consumidores, en este caso consumidores primarios, entonces hay una pérdida del 10%. Miren que al inicio había un valor de 20.000 kilocalorías por metro cuadrado por año. Luego, al pasar al siguiente nivel, o sea, cuando ya estos animales consumen a las plantas, entonces hay una pérdida del 10%. Ya no serían 20.000, sino que ya serían 2.000. Luego, esos consumidores primarios son consumidos por los secundarios, o sea, los que se consumen a los herbívoros, y ya habría un valor de 200 kilocalorías. Al siguiente nivel, entonces los consumidores terciarios se consumen los secundarios y hay otra pérdida del 10%, entonces sería de 20 kilocalorías. Y por último, los consumidores cuaternarios, o sea, los superdepredadores, o sea, que se consumen a otros carnívoros, como en el caso pues de las águilas, entonces ya el valor sería de 2 kilocalorías. De ahí para adelante no alcanzaría más esa energía para otro nivel. Entonces, como mínimo, son cinco niveles de esas cadena trófica. Y observen entonces que la misma imagen está mostrando que hay salida de calor en cada uno de esos niveles de la pirámide. Los descomponedores, ¿qué hacen? Los descomponedores pueden entrar en cualquier nivel de la pirámide. Es decir, si una planta se muere, un descomponedor, un hongo, una bacteria, otro animal, entra a consumirse la planta. Si se muere un consumidor secundario o primario o terciario o cuaternario, el descomponedor entra en cualquiera de esos niveles a consumirse esos animales muertos o los desechos de estos animales. Aquí de nuevo entonces estoy explicándoles el tema de lo de la pirámide, cómo se realizan los cálculos. Entonces, supongamos, si a mí el primer nivel me falta, que son los 1.000 kilocalorías, que son el nivel de las plantas, ¿cómo obtengo ese valor? El segundo valor, que es en 1.000, lo multiplico por 10 y obtengo ese valor. Pero si me falta el segundo nivel, tomo el primer nivel y lo multiplico por 1. Ahorita les voy a mostrar una especie de tablerito donde les estoy explicando cómo se haría cada uno de los cálculos. O sea, a partir de, si me falta el segundo, el tercero o el cuarto o el quinto nivel, siempre voy a multiplicar por 1. Mientras que para obtener el primer nivel, que es el de los productores, yo tomo el nivel anterior, o sea, el de los consumidores primarios, y lo multiplico por 10 y así obtendría el primer valor. Y esto entonces es lo que se conoce como la ley del 10%, o sea, cada que paso de un nivel a otro voy perdiendo un 10%. Las pirámides como tal no se dan así lineales. Recuerden que en realidad son redes tróficas. O sea, hay una serie de relaciones no lineales que permiten entonces el desarrollo de alimentación pues, en los ecosistemas. ¿Por qué pasa tan poca energía entre un nivel trófico y el siguiente? Entonces, recuerden, primero, que muchos de estos organismos entonces utilizan esa energía
para el tema de la respiración y para realizar entonces otros temas que necesitan. Entonces, la formación de tejidos. La otra cosa es que parte de lo que consumen los organismos salen entonces por el cuerpo en forma de heces o excrementos. Y la otra es que no siempre se va a dar ese paso de los productores a los consumidores primarios y de los consumidores primarios a los secundarios y de los secundarios a los terciarios. A veces un organismo muere antes de ser ingerido por el nivel siguiente. Entonces también por eso se daría, por esas tres razones se daría ese paso tan poco de energía entre un nivel y el otro. Te recuerdes, autótrofos o productores, que serían los vegetales. O otros organismos que realizan esa fotosíntesis, algunas algas verdes o otros organismos que son quimiosintéticos, o sea, que no utilizan la energía lumínica, sino algunos elementos para desencadenar todas esas reacciones en su organismo. Y dentro de los heterótrofos, entonces se dividen en consumidores de del primer eslabón, segundo eslabón, tercer eslabón o cuarto. Entonces, dentro del primer eslabón que están los herbívoros o los que consumen vegetales, el segundo eslabón que son los carnívoros que consumen herbívoros, el tercer eslabón que son carnívoros que consumen a otros carnívoros. O el cuarto, que serían los supercarnívoros que se consumen a los del tercer nivel, o tercer eslabón. Los descomponedores, entonces, cuando estamos hablando de descomponedores, estamos hablando de hongos, bacterias u otros animales que consumen, por ejemplo, como en el caso de los gallinazos, ¿cierto? Que consumen ya animales muertos. Carroña. Entonces, como les decía, dentro de los autótrofos están plantas verdes, las algas, algunas bacterias y arqueas. Dentro de los quimiautótrofos son los que obtienen energía y alimento de las sustancias inorgánicas que existen en su entorno. Entonces, algunos ejemplos serían las bacterias del hierro. Ya dentro de los heterótrofos, como les expliqué, están los consumidores y los descomponedores. Los primarios, entonces, dentro de los primarios tenemos ejemplos como el venado, la cebra, el alce, la zarigüeya, el bisonte. Y dentro de los consumidores secundarios estarían entonces el caso del tigre, el león, el tiburón, pero también, por ejemplo, se puede hablar, como es el caso del ácaro barroa, que parasita a las abejas melíferas, o sea que ellas estarían entonces alimentándose de esas abejitas. Los consumidores terciarios, dentro de esos están entonces el tiburón, el león, las parteras, el caso, por ejemplo, de esta son muy importantes. ¿Por qué? Porque entonces, si desaparecen esos descomponedores, ¿qué pasaría entonces con la materia orgánica? O sea, no habría quien transforme esa materia orgánica en materia inorgánica. Y esa materia inorgánica es la que utilizan luego las plantas para realizar el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué pasa entonces cuando hay desaparición de un eslabón? Entonces pueden suceder varias cosas. Entonces desaparecen con él los eslabones
posteriores que dependan directamente del mismo. Es decir, si por ejemplo se muere un herbívoro, muchos de los carnívoros, o sea, carnívoros primarios, tendrían problemas con la desaparición de ese herbívoro. Lo otro es que si se superpobla o hay un aumento de esa población muy alta de la población anterior. Entonces, que se desapareció, por ejemplo, unos grillos o unos alces que consumían ciertas plantas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese número de plantas va a aumentar exponencialmente. O en el caso, por ejemplo, de que desaparezca un carnívoro, entonces una población de un herbívoro va a aumentar exponencialmente, y ¿qué va a pasar? Que va a llegar cierto momento en que la capacidad de carga, o sea, esa capacidad que tiene ese ecosistema de soportar esa población se va a ver afectada. Entonces va a llegar un momento en que ya esa población de herbívoros no va a tener todas las plantas para consumir y también van a morir. Y también se desequilibran los niveles inferiores y los niveles continuos por la falta de competencia entre las especies. Recuerden que igual esa competencia entre especies, no solamente por alimentos, sino por reproducción, también se va a ver afectada. ¿Qué es una especie clave? Entonces, las especies clave son las que cumplen un papel fundamental en esa cadena trófica. Y cuando falta una especie clave, entonces toda la cadena trófica se va a ver desequilibrada, va a tener problemas. Bueno, en cuanto a lo de las adaptaciones de los vegetales a la disponibilidad de nutrientes. Entonces, ya hemos hablado de que los vegetales necesitan que esos descomponedores, entonces, tomen esa materia orgánica compleja y la conviertan en una materia orgánica simple para que luego las plantas la absorban por medio de sus raíces. Esos nutrientes tienen un efecto directo en la supervivencia, el crecimiento y la reproducción vegetal. Resulta que el arrubisco es una enzima que está presente en los cloroplastos. Ese arrubisco y la clorofila son compuestos esenciales ¿para qué? Para que se lleve a cabo la fotosíntesis, y tanto el arrubisco como la clorofila están basados en nitrógeno. Entonces, mire que si, por ejemplo, la planta no recibe, por ejemplo, nitrógeno, la formación de esa enzima del arrubisco y de la clorofila se van a ver afectados, y por ende se va a ver afectado el tema de lo de la fotosíntesis. La absorción entonces del nitrógeno y de otros nutrientes depende de la disponibilidad y de la demanda. A mayor absorción de nutrientes, mayor va a ser las tasas de crecimiento de las plantas, mayor va a ser la longevidad de las hojas y menor va a ser la calidad del alimento para los descomponedores. Entonces, mire que otra vez estoy hablando del tema de la importancia de los nutrientes, que esos nutrientes van a estar entonces mediando el tema del crecimiento de la planta, el tema de la longevidad de las hojas. O sea, recuerden que el tema de la fotosíntesis o esa energía lumínica es recibida por las hojas. Si hay pérdida de hojas, entonces va a disminuir ese tema de la fotosíntesis. Si no hay absorción de nutrientes, van a haber menos tasas de crecimiento.
Y por ende, todo eso va a afectar también al tema de los descomponedores, que les va a llegar entonces menos materia para ellos consumir y luego descomponer a minerales más simples. Entonces, solo un 1% de la energía solar que llega a la superficie de la Tierra termina como productividad primaria neta. En un momento les voy a hablar de productividad primaria neta. Las plantas entonces capturan y convierten un 1.3, de un 1.3 a 1.6% de la energía solar que llega a la superficie de la Tierra. Entonces, miren que es muy poquito el valor. Y de ese 1.3 a 1.6%, solo un cuarto de esa energía la utilizan para su metabolismo y para su mantenimiento. La productividad entonces está relacionada. Es la tasa a la que se le añade la energía en los cuerpos de los organismos como productores, ¿en forma de qué? De biomasa. Y la biomasa está relacionada con la cantidad de materia en un organismo, población o nivel trófico. Es decir, que mucha de esa energía lumínica que recibe la planta, esa energía entonces la va a utilizar la planta para su tema de respiración, para su tema de generar más tejidos y seguir creciendo. La producción entonces primaria tiene que ver con la producción de materia orgánica que realizan los organismos autótrofos, o sea, las plantas, a través de la fotosíntesis. Y es el punto, esa productividad primaria es el punto de partida para que se dé todo ese proceso de lo de las cadenas tróficas. Es muy importante que observen esto, las unidades que están presentes en el tema de la producción. Entonces, se trabaja en kilocalorías por metro cuadrado por año, o se trabaja, en el caso de materia orgánica seca, entonces se hablaría de gramos por metro cuadrado por año. Bueno, la producción primaria varía con dependiendo de varias cosas. Varía con el tiempo y el clima. Entonces recuerden que la fotosíntesis va a estar afectada por el tema de la energía lumínica. En esas zonas, entonces, en esos continentes o biomas donde la energía lumínica o sea, llega poca energía del sol, entonces van a estar afectadas el tema de la fotosíntesis ahí. De regiones con inviernos fríos o estaciones húmedas y secas, la producción primaria se detiene, el letargo vegetal. Y recuerden que muchas de esas, de esos biomas que están afectados por el tema de lo del invierno, entonces las plantas pierden las hojas, que son donde se hace todo ese proceso de la fotosíntesis. En las regiones húmedas de los trópicos hay pocas variaciones estacionales y hay poca variación en el tema de la producción primaria. Y observen entonces que esa producción primaria anual varía como resultado de la variación climática. Los rendimientos hacia finales de verano disminuyen en gran medida en los climas cálidos y secos. Otra vez por lo del tema pues de la energía lumínica que está recibiendo la planta. Entonces, estaremos hablando de productividad primaria bruta, productividad primaria neta, que es la total, y en el caso de la productividad primaria bruta, que se conoce como PPB,
es la tasa de captura de la energía solar en moléculas de glucosa durante la fotosíntesis. O sea, la energía capturada por unidad de área o volumen por unidad de tiempo. Recuerden entonces que eso tenía que ver con kilocalorías por el metro cuadrado por año. La productividad primaria entonces bruta es la tasa total de captación de energía, la total. Porque ahorita a la total le van a restar el tema de la respiración, que es esa energía que se utiliza para la respiración, y se va a obtener entonces la productividad primaria neta. Entonces recuerden que mucha de esa productividad o esa energía obtenida para desarrollar la productividad primaria, entonces la utilizan que los productores o autótrofos la utilizan para su metabolismo, para la respiración celular, para su crecimiento. Entonces, como les hablaba anteriormente, ya la productividad primaria neta tiene que ver con la producción primaria bruta, de la que les hablé anteriormente, menos la respiración de los autótrofos. Así se obtiene la productividad primaria neta, que se conoce como PPBN, que es la productividad primaria bruta menos la tasa de pérdida de energía debida al metabolismo y al mantenimiento de la planta. Acá entonces les estoy mostrando diferentes ecosistemas. Les estoy mostrando la productividad primaria neta de esos diferentes ecosistemas. Entonces recuerden que en un campo agrícola tecnificado van a estar asegurando todas esas características que le van a ayudar a que la planta realice todo su proceso de fotosíntesis y que se dé la producción o que haya alta producción de biomasa. Entonces le van a asegurar el tema de todo lo de los nutrientes, del agua, de que le llegue buena energía lumínica. Entonces por eso esa productividad primaria neta ahí es tan alta. Y mire que esta medida es en gramos por metro cuadrado por año. Entonces luego siguen los arrecifes, que recuerden que son zonas súper productivas, que ahí en los arrecifes hay todo ese tema de las cadenas tróficas, se da muy bien, porque ahí están los peces, están los corales, están los descomponedores. Luego sigue la selva tropical, que mire que en la selva tropical está todo asegurado, todo ese tema del agua, de la producción de nutrientes, todas esas hojas que caen al suelo, entonces van a ser aprovechadas por los descomponedores. Hay una gran cantidad de diversidad que va a asegurar que se dé bien todo ese tema de lo de las cadenas tróficas. Luego el bosque templado, luego los matorrales, luego el mar abierto. En el mar abierto, ¿por qué la productividad primaria neta es menor? Porque recuerden que entonces en mar abierto, ese mar abierto va a tener grandes esa zona va a tener, es muy amplia y tiene, la profundidad es muy grande. Entonces, solo hasta cierta parte va a haber ingreso del sol, y el sol es el que desencadena toda esa reacción entonces de la fotosíntesis. Y por último, lo de los desiertos, que ustedes saben que hay menos plantas, que el tema del agua es mucho menor. O sea, todo ese tema de precipitación es menor, que hay muy pocas plantas, y las pocas plantas que hay tienen unas modificaciones en sus hojas para poder guardar todo el agua y para poder recibir esa energía lumínica. Entonces, por eso va a ser menor.
y una comparación entonces de los factores que afectan en los ecosistemas terrestres y en los ecosistemas acuáticos, todo el tema de la productividad primaria. Entonces, en el caso de los terrestres, todo el tema de herbivoría, o sea que si hay muchos herbívoros, va a haber mucho consumo de esas plantas y menos fotosíntesis. El tema de la temperatura del aire, que también recuerden que en temperaturas, cuando son temperaturas muy bajas, menos energía lumínica, menos fotosíntesis y menos producción o productividad primaria. El tema del agua, que también depende de la zona del ecosistema donde se esté trabajando, ¿cierto? Que ya observamos que, por ejemplo, en los trópicos puede haber mayor precipitaciones que, por ejemplo, en el desierto, entonces también eso va a influir. La duración del follaje, que recuerden que en algunas zonas, por el tema de lo de las estaciones, a final del otoño las hojas se están cayendo, entonces para todo ese proceso de lo de la fotosíntesis. Y la radiación solar, que hay algunas zonas entonces donde va a haber mayor radiación y en otras en donde va a haber menos radiación. En cuanto a en los ecosistemas acuáticos va a haber se va a ver entonces influido por el tema de la profundidad del agua, entonces en zonas que son más costeras o va a haber ahí más ingreso del sol, que ese ingreso, entonces esa energía lumínica va a ser utilizada por algunas algas verdes, entonces se va a desencadenar todo ese proceso de la fotosíntesis. En otras zonas, o sea, en mar abierto, no van a estar entonces no van a haber todas esas algas, entonces no se va a dar todo ese proceso de lo de la fotosíntesis. El tema de lo de la distancia a la costa, o sea, también lo que les decía, zonas más cercanas a la costa van a estar mediadas por el tema de la solar, entonces se va a dar mayor productividad primaria, disponibilidad de nutrientes, es mayor esa disponibilidad de nutrientes donde están todas esas cadenas tróficas, o sea, en la zona de los arrecifes y cerca a la costa, y la concentración del CO2, que también va a depender del tema también de donde haya mayor presencia entonces de lo de las plantas. Entonces acá en estos gráficos estoy explicando o se está mostrando la relación que tiene la presencia de agua y la presencia de temperatura con lo de la producción de materia orgánica. Entonces observen que mientras más aumenta la precipitación, mayor producción de materia hay. Y lo mismo pasa, entonces, mayor producción de materia hay a mayor temperatura. Y en cuanto a lo de los nutrientes, en el caso como del nitrógeno, a mayor presencia de nitrógeno, mayor entonces presencia de materia orgánica o productividad primaria neta. Este es un ejemplo en bosques de encinos. Bueno, entonces esto es un ejemplo de cómo calcular esa productividad primaria neta. El ejemplo está diciendo que las plantas de maíz son eficientes en transformar la energía lumínica. Se midió durante 100 días de verano la cantidad de energía lumínica que llegaba a un terreno de alrededor de media hectárea, o sea, de 5.000 metros cuadrados. El resultado fue de
2.043.000 kilocalorías durante los 100 días de investigación. Eso durante 100 días. Y durante esos 100 días de investigación, los investigadores cultivaron cerca de 10.000 plantas de maíz y calcularon que la cantidad de azúcar producida por estas plantas era de 6.678 kilogramos. También calcularon la cantidad de azúcar que las plantas de maíz emplearon como fuente de energía para su crecimiento y desarrollo, o sea, para también el tema pues, de la respiración. Y que el valor fue de 2,045 kilogramos. Por lo tanto, la cantidad de azúcar producida es de 8.723. O sea, sumaron los 6.678 kilogramos más los 2.045 kilogramos. Y así obtuvieron el azúcar total. Entonces acá está el esquema en forma más reducida de lo que estaba planteando el problema. Entonces el tiempo son 100 días, el área son 500 metros, el total de plantas cultivadas fue de 10.000. La cantidad de azúcar producida entonces fue de 6.678 kilogramos y la cantidad de azúcar que emplearon para su crecimiento y desarrollo fue de 2.045 kilogramos. Entonces, otra vez, aquí estamos observando lo de la reacción de la fotosíntesis y la respiración en las plantas. Que recuerden entonces que el dióxido de carbono, o sea, el CO2, que es tomado por las plantas, más el agua, más los minerales, hacen más la energía lumínica hace que sea el proceso de la fotosíntesis, donde hay producción de glucosa y oxígeno. Y luego sea el proceso contrario, que es el tema de la respiración. O sea, que esa glucosa y el oxígeno son utilizados para, o son gastados, ¿cierto?, para todo su metabolismo. Y de eso resultaría entonces el CO2 y el agua. Entonces, como habíamos dicho, las azúcares totales, o sea, la productividad primaria bruta, la total, entonces es la suma de ambos azúcares, o sea, de los 6.678 cantidad de azúcar producida, más los 2.045 kilogramos, que fue la que se empleó para el desarrollo y para su crecimiento. Ese es el ppb. Y recuerden que la productividad primaria neta, ese cálculo utiliza el ppb menos la respiración. Tenemos entonces que hacer varias reglas de conversión, porque entonces esos valores los tenemos en gramos y hay que pasarlos primero a kilogramos, los tenemos en kilogramos, hay que pasarlos a gramos y de gramos pasarlos a kilocalorías. Entonces se hacen reglas de 3. Si un kilogramo equivale a 1.000 gramos, 8.723, que fue el valor total que obtuvimos, ¿a cuántos gramos equivale? Después de obtener los gramos, se pasan a las kilocalorías, o sea que finalmente el valor sería de 34.892 kilocalorías. Y ese valor lo tenemos que multiplicar por el área. Recuerden que ahí la medida era en 500 metros cuadrados. Entonces la multiplicamos ese valor por metros cuadrados para obtener kilocalorías por metro cuadrado. Entonces ahí obtuvimos 6.978,4 kilocalorías por metros cuadrados. Y ya ahora, para poderle en la productividad primaria neta, restarle a ese valor total, restarle lo de la respiración, entonces
las cantidades que tenemos de la respiración, que están en kilogramos, también hay que pasarlas a kilocalorías. Entonces, hacemos otra vez reglas de conversión, donde se pasa de kilogramos a kilocalorías, donde se obtiene que solamente ese valor, recuerden que solamente el valor para la respiración y el metabolismo era de 2.045 kilogramos. Y en kilocalorías ese valor sería de 8.180.000 kilocalorías. Ese mismo valor, porque todas las unidades deben estar iguales, entonces eso también lo vamos a multiplicar por 500 metros cuadrados y ahí ya obtenemos esas kilocalorías por metro cuadrado. Y finalmente, para obtener la productividad primaria neta, que vamos a restar el primer valor total de azúcar menos el valor del azúcar utilizada para el proceso de respiración o de metabolismo. Y así nos da la productividad primaria neta. Pero esa productividad primaria neta va a estar medida solo en 100 días que se hizo la observación. Entonces, por eso, se debe hacer otra regla de 3 donde se va a hacer ese cálculo, pero ya para los 365 días, que es el año. Entonces, finalmente, esa productividad primaria neta por un año es de 19.498,3 kilocalorías por metro cuadrado por año, porque recuerden que esos valores deben aparecer por kilocalorías por metro cuadrado por año, y en algunos casos, como les que mostré ahorita en ese ejemplo de campo tecnificado de selva tropical, y eso aparecía era en gramos por metro cuadrado por año. Pero es cuando la materia ya esos valores se obtienen de materia seca, o sea, cuando ya se han tomado la planta y la planta ya está seca. Bueno, eso es principalmente lo que vamos a tratar, y acá les voy a mostrar entonces cómo harían ustedes entonces lo de los cálculos de lo de la pirámide. Supongamos, si yo no tengo este primer valor, que es el de los autótrofos, entonces, si tengo el segundo valor, que es el de los herbívoros o consumidores primarios, entonces multiplico el valor que tengo en los consumidores primarios por 10. ¿Por qué por 10? Porque recuerden que la regla del 10%. Y como es un valor es el primer valor, entonces se multiplicaría por 10. En este caso, entonces me daría 20.000 kilocalorías por metro cuadrado por año. Entonces, este 20.000 sería el primer valor de los autótrofos o productores. Si, por ejemplo, me falta este valor de este nivel trófico o de este, entonces el nivel anterior lo voy a multiplicar por 0.1. ¿Por qué por 0.1? Porque es lo mismo que esta regla de 3. Si 200 es el 10%, entonces es el 100%, el 10%, ¿cuál será el valor del 10%? Entonces, es lo mismo que multiplicar por 0.1. O sea, ustedes la pueden hacer así en esta regla de 3 o simplemente el valor anterior lo multiplican por 0.1. Entonces, el valor anterior que yo tengo acá es de 200, ¿cierto? El valor anterior es de 200. Lo multiplico por 1, o sea que 20 sería el valor
que tengo en ese nivel. Entonces, el primer valor que yo obtengo sería de 20.000. El segundo valor de 2.000. El tercer valor de 200. El cuarto valor de 20. Y el quinto valor de 2. De ahí para allá no pueden haber más niveles de la pirámide. Entonces observen que es lo mismo, cada que voy subiendo de nivel voy perdiendo un 10%, es decir, aquí tenía 20.000, perdí un 0, entonces me quedó en 2.000. En este valor perdí un 0, me quedó 200. En este valor perdí un 0, me quedan 20. En este valor tenía 20, perdí un 0, me quedó 2. O sea, voy perdiendo de nivel en nivel un 10%. Un 10% en este nivel. De este nivel a este otro nivel perdí un 10%. Otro 10%. Otro 10%. Y otro 10%. Y así es como realizan entonces el ejercicio que tienen para el primer taller, donde hace falta este nivel y hace falta uno de estos niveles. Una pregunta que les sale ahí, ¿qué pasaría entonces con el tema de los descomponedores? ¿Cuál sería el valor de los descomponedores? Se puede poner cualquier valor de los que hay en la pirámide que están trabajando, de la pirámide del ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, si aquí se muere una planta, en este nivel entra un descomponedor. Si se muere un herbívoro, en este nivel entra un descomponedor. Si se muere un carnívoro primario, entra en este nivel un descomponedor. Si se muere un carnívoro secundario, entra acá. Si se muere un carnívoro terciario. Entonces, es el cálculo que se utiliza entonces para poder hacer todo el ejercicio. Este entonces es el tema de ecosistemas.